Muy buenos días, profesor. Este es mi proyecto final para la asignatura del pensamiento filosófico en la era del Internet y continúo con las primeras preguntas acerca del audio que se expuso en plataforma. Bien, la primera pregunta. ¿Qué aspectos me parecieron relevantes del video? Sinceramente, creo que todos los elementos tocados en el audio son muy importantes y invitan al desafío de la reflexión acerca de la identidad y acerca también de la filosofía Gaia, que voy a hablar de eso en un momento. Bien, las tres preguntas básicas de la identidad me parecen un eje fundamental para describir este concepto, este fenómeno que existe en nosotros. Y quisiera señalar, enlistando de primera vez, cuáles son las tres preguntas básicas presentadas. Y la primera es, ¿qué creo de mí mismo? ¿O quién soy? La segunda, ¿qué creo que creen los demás sobre mí? Y la tercera, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo de haber nacido? Bien, la respuesta a estas preguntas inequívocamente nos llevan a un examen o a una prueba acerca de quiénes somos. Bien, empezando respondiendo a la primera pregunta acerca de qué creo sobre mí mismo, se nos dice en el audio que somos un conjunto de experiencias, conocimientos y habilidades que se utilizan en beneficio de mi propio bienestar y desarrollo. Aquí el maestro hace un punto de aclaración en la que nos dice que nosotros no nos definimos por medio de la circunstancia. Nos dice que lo que actuemos, como reaccionemos en algo, no define quiénes somos. Por ejemplo, si alguien a mí trata de agredirme y mediante esa agresión yo la repelo, se me puede tachar a mí de una persona agresiva. Sin embargo, este evento tiene la característica de ser por su naturaleza eventual, accidental y circunstancial. Y eso no me define. El que yo haya reaccionado de una forma así no me define. Y por eso el maestro en el audio se dice que las circunstancias no nos definen a nosotros. Pero lo que sí nos define es el conjunto de todas estas. Y no solo de estos fenómenos, sino también las experiencias, las reflexiones, los pensamientos, los saberes, los valores, incluso las habilidades. Y nosotros en realidad decidimos quiénes somos. Yo fácilmente podría decir que no soy la persona que era ayer, no soy la persona que fui cuando terminé con mi exnovia. Y aquí conviene recordar la cita famosa de Heráclito en el que dice que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, porque el río, en el río ya no sería la misma agua ni nosotros seríamos el mismo al día siguiente. Bueno, continuando con la tercera pregunta, ¿qué creo que piensan los demás sobre mí? Aquí el profesor nos hace una advertencia acerca de la percepción. Cuando nosotros nos preguntamos qué creo lo que los demás creen de mí, tendemos a pensar que aquí influye el autoestima. Es decir, cuando yo estoy siendo yo mismo, cuando estoy enfocado en mis cosas y por algún momento le pido una opinión a alguien o alguien me hace una crítica sin siquiera pedírsela, puede llevarnos a una condena, ¿sabes? A nosotros darle la oportunidad a la persona de definirnos quiénes somos, le damos el poder de definirlo realmente, de darnos un camino. Si yo le pregunto a un amigo, oye, ¿qué soy? ¿Para ti qué soy? ¿Cómo soy? O una pregunta más concreta, menos ambigua es, ¿cómo crees que me comporté la noche pasada? ¿Sabes? Y él puede decirme, te portaste, por ejemplo, en una fiesta, te portaste muy agresivo, eres una persona muy impulsiva, eres gritón, eres
poco reactivo, no sabes, o sea, no sabes aguantar nada, no aguantas ni una broma, eres muy pesado. Y a nosotros, como decíamos en el principio, al creernos esto, damos el poder y aceptamos inconscientemente que somos así. Por ejemplo, no es que lo aceptemos conscientemente, sin embargo, al querer admitir, al defendernos de eso, por ejemplo, si a mí me dicen que soy muy agresivo y en realidad no lo soy, yo voy a... esa crítica se me va a quedar, se me va a quedar en la mente y voy a tratar de demostrar o cambiar, aunque no se puede decir cambiar porque en realidad no lo era. Voy a tratar de cambiar y decir eso. Yo no soy agresivo. Pero al nosotros querer, al negar esto, sin siquiera hacerlo, admitimos realmente que lo somos. Y así comenzamos a traumatizarnos, por así decirlo, en el que, en la medida en que nosotros vayamos erradicando, quizás yo comience, después de esa crítica, yo comience a cuestionarme cada uno de mis caracteres y comience a tener la idea de que enojarse está mal y de que actuar en favor mío está mal o de que responderle a alguien está mal y así vamos perdiendo poco a poco la identidad que somos porque de alguna u otra manera nos hemos creído ese cuento, esa crítica de que de que soy agresivo y al negarlo afirmo que lo soy, me convierto en alguien así y es una trampa, es un círculo vicioso. Y por eso el maestro nos afirma, no nos niega que no podemos convertirnos en esclavos de la percepción. Y dice, cuando se da la oportunidad a otras personas de definirnos, se pierde la identidad. No podemos convertirnos en esclavos de la percepción. Y continúa con la pregunta, ¿eres dueño de tu identidad o estás esclavizado por circunstancias externas? Y esto que les acabo de decir lleva bastante tiempo de descubrir. Si no descubres que estás siendo esclavo de la identidad, quizás nunca te llegues a enterarlo, quizás lo seas y quizás nunca, quizás toda tu vida puedas vivir así. Y por eso no debemos obsesionarnos con quienes somos. Al final lo que demostramos solo es una parte de en realidad lo que podemos llegar a ser. Es decir, no puedes darle a la persona el poder de definirte, porque nadie más que tú sabe cómo eres, sabe cómo piensas, sabe cómo actúas, sabes tú cómo te sientes después de haber actuado de alguna otra forma. Y eso siempre tú estás a solas contigo mismo, tú te conoces a ti mismo y no puedes darle el poder a alguien de definirte, de decirte o de condenarte. Por eso, y así se va perdiendo la identidad. Muy buen punto explicado por el maestro. Estoy de acuerdo en ello. Y la tercera pregunta de la identidad. ¿Por qué estoy aquí y cuál es la razón de haber nacido? Yo sinceramente esta pregunta de la identidad no sabía cómo responderla. Quizás había sido influenciado por circunstancias externas, como decía en el anterior punto. No sabía por qué había nacido, o al menos estoy cada vez más cerca de saberlo. Y la guía del maestro, la opinión de él, la explicación nos dice que un propósito de vida debe ser sólido y no depender de ninguna circunstancia externa. Porque al ser externa significa que no eres tú que te ha sido impuesto y que consecuentemente vas a terminar cansado de eso porque al final no te va a hacer feliz. Al final no tú decidiste ese propósito de vida, se te fue impuesto. Y como al serte impuesto pensando que te conocían a ti, es falaz y está equivocado. Porque solo tú te conoces a ti mismo y sabes lo que eres. Y sabes lo que puede llegar a gustarte y tienes el potencial para explorarlo y salir victorioso de esa investigación. Dice el profesor que en el audio que un propósito de vida, para que sea considerado como tal, nunca debe aburrirte y debe llevarte a un proceso de redescubrimiento.
Me explico, cuando tú obtienes realmente o puedes presumir de que tienes un propósito de vida sólido, significa que lo has comprendido todo, de que no necesitas nada más para sobresalir que eso. Y es muy interesante porque yo siendo joven, cualquier cosa, cualquier idea, cualquier ocupación que se me venga a la mente, llego a sentir hasta miedo pensar que voy a dedicarme toda mi vida a eso. O sea, esa frase de ¿qué quieres hacer de tu vida? Suele asustarme un poco porque no me veo haciendo algo de por vidas porque sé que me voy a aburrir, me conozco a mí mismo. Algo siempre, alguna ocupación siempre va a terminar siendo o sintiéndose como trabajo y por lo tanto puede llegar a fastidiar. Y quizás hay algo que todavía no logro entender por mi corta edad, pero o quizá todavía no he descubierto qué es aquello por lo que nunca me voy a sentir cansado, o si sí me siento cansado, podría recuperarlo al siguiente día. Sin embargo, sé que estoy cerca porque sé lo que me gusta, sé lo que me gusta hacer. Hay cosas que no me gusta hacer y que definitivamente rechazo. Y es por eso que esta pregunta es muy importante para conformar la identidad. Después de que respondas a esta pregunta, has ganado y habrás sabido muy bien quién eres. Y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de la filosofía Gaia? Al final del audio el maestro deja una explicación acerca de la filosofía Gaia y en donde nos explica, según él, con sus propias palabras, o lo mejor que lo puede explicar, qué es la filosofía Gaia. Y estoy de acuerdo con él cuando dice que explica de una mejor manera la naturaleza humana, y es decir, esta filosofía es lo más real a los fenómenos físicos que surgen en esta tierra. A mí me recuerda mucho al... Recuerdo cuando estudiaba filosofía, cuando estudiaba química en preparatoria y en secundaria, me di cuenta acerca del elemento del carbono. A mí lo que me sorprendía era que la química orgánica o anorgánica, no me acuerdo, estaba giraba en torno al carbono. Todos los elementos, todas las composiciones, todos los compuestos químicos tendrían que tener alguna molécula, algún átomo de ese elemento, y lo que me impresionaba eran las formas, las diferentes formas en las que podría mutar el carbono. Unas veces podría ser un veneno, otra vez podría ser la fuente de vida, y es esto lo que me recordó la filosofía Gaia. Al final, todo lo que conocemos en esta vida tiene una parte de carbono, y para mí yo lo relaciono mucho con esto, y me recuerda bastante a este elemento. Y no sé si mi interpretación, yo no tengo ninguna formación química más que la básica de preparatoria, pero me gusta bastante y sé que la filosofía Gaia puede acercarse mucho a esto, y no solo describe la naturaleza humana, sino a la naturaleza de todas las cosas. Todos estamos hechos. Al final, cuando morimos, nos devolvemos a este mundo en donde en realidad el concepto de desecho es muy poco ambiguo, y siempre pertenecemos aquí y estamos aquí y somos lo único que tenemos. Y al final todos estamos hechos de carbono, y el carbono es el material más abundante en la tierra, y todos estamos hechos de ese elemento. Ese elemento está en todas partes, y concuerdo mucho en la parte en la que dice el maestro, que es la que explica mejor la naturaleza humana y la naturaleza de todas las cosas. Bueno, segunda parte, continuamos con más luz. Primera pregunta, ¿cómo usarías las redes sociales y el internet para optimizar un proyecto de emprendimiento con la licenciatura que estudias? Yo creo que las redes sociales
en especial la publicidad que se maneja en estas, es un fenómeno muy especial ya que se pueden hacer grandes cosas, puedes influir de diferentes maneras en la gente a como se haría, por ejemplo, en la publicidad de periódicos o en carteles de carreteras traficadas. Y lo que he notado cuando se trata de promocionar algo, por ejemplo, una serie o un producto o un nuevo servicio, es que se crea, las más exitosas crean alrededor de todo un fenómeno social, una constante locura. Y por lo que veo, y lo ideal es una campaña donde el cliente pueda vivir una experiencia nueva, donde se le involucre y sea valorada una capacidad o cierta capacidad intelectual, su opinión más que nada. Y lo que se me ocurre es que la opinión de un cliente pueda influir en un producto o servicio final, y de manera que el cliente se sienta apreciado, que se sienta escuchado o que sus ideas sean tomadas en cuenta. Porque así una persona podría creerse intelectual. A todos les gusta sentirse intelectuales. Y mi carrera ayudaría a formalizar este tipo de negocios. Mi modelo de negocios consistirá en un servicio de renta de vehículos de transporte o para el transporte público. Soy de una ciudad o provincia cercana a Mérida llamada Canacín, donde todavía existe una forma de transporte público que es el mototaxi, en el que yo busco crear un servicio en el que yo pueda dar a renta esos vehículos e ir recuperando poco a poco la inversión de estos. Es lo más factible y es lo más cercano a mí porque puedes iniciar con un crédito pequeño y de ahí conseguir un vehículo y conseguir la renta de este, y a partir de la renta de este ir generando poco a poco capital. Estos vehículos tienen gran alta demanda en esta pequeña ciudad. Y el tipo de contenido digital que utilizaría para promocionar el proyecto sería a través de redes sociales. Mucha gente aquí, como en todos los lugares, utiliza Facebook más que Instagram. Y lo haremos a través de la promoción de nuestros servicios, los beneficios que lleva a trabajar con nosotros, mediante un tipo documental donde demostremos y hagamos ver y comuniquemos que el servicio es accesible para todos. Y al hacer esto, fácilmente la gente llegaría a inferir que nuestro servicio puede significar una opción para hacer dinero rápido. La estrategia sería la enseñada en esta asignatura, un spam positivo por las principales redes sociales que se utilizan o que utilizarían los usuarios. Y para esto crearemos algún tipo de icono para relacionarlo con nuestro producto o empresa, no sé, una canción o una caricatura en el que se haga alusión a nuestro proyecto. Esto funciona mucho en las redes sociales, aunque este logo, este spam no tiene que ser bonito. Sin embargo, al final que la gente hable de ellos significaría que conocerá nuestro producto. Y respecto a la pregunta, ¿qué característica debe tener un contenido para que aporte algo de valor a la sociedad? En primera, para que se quede en la mente de la sociedad, es que debe ser pegajoso, no simplemente bonito, sino pegajoso, que se quede en la mente de las personas y que de alguna otra forma resuene en sus mentes. Podemos tocar también algún tema polémico, por ejemplo, influir en la pobreza o en el clasismo que puede existir alrededor de las personas que trabajan de este servicio. Y hago alusión a un tema polémico porque estos suelen ser discutidos por los jóvenes en las redes sociales, y que nuestro producto sea relacionado a esto los incita a que hablen de nosotros y hablen de las opciones que tienen
para no hablar simplemente de una solución, sino que hagan relación con ello, con el tema. Y la diferencia para sobresalir de los demás, más bien, es que en nosotros existe una buena intención. Es decir, en mi producto yo busco que la gente obtenga los medios para hacer dinero fácil. Por ejemplo, nuestra principal fuente de empleadores serían jóvenes que buscan hacer dinero rápido, o que buscan pagarse la carrera, o que buscan ser independientes poco a poco. Sería como un paso más adelante. Nuestro trabajo es sencillo y por ello mucha gente podría aprovecharla para sacar un dinero extra y contribuir más a la economía de la ciudad. Tercera parte. ¿Qué recuerdo del curso? Lo principal que recuerdo son las principales teorías que estuvimos viendo a lo largo del semestre. Por ejemplo, del péndulo, o la que más estuvimos repitiendo y más aplicamos fue la del dualismo. Al igual que pude volver a redescubrir la teoría de las ideas de Platón en una actividad pasada que nos tocó en equipos, que hablaban acerca del conocimiento y la esencia de las cosas. ¿Qué fue lo mejor del curso para mí? Sin duda lo que más reconozco de este semestre en esta asignatura es la libertad para ahondar en las teorías en la que se nos daba. Es decir, al no darse un temario, nosotros teníamos que buscar por fuentes confiables nuestra propia definición. Es decir, no podíamos pensar lo que queramos del contenido, sino que no había un límite. Es decir, a veces los temarios que nos suelen dar tienen algún límite. Si queremos ahondar más, tenemos que buscar por nosotros mismos. En cambio aquí empezábamos desde eso. Si se entiende, es que nosotros éramos los dueños de lo que queríamos saber. Y al igual que el hecho de poderlo hablarlo frente a una cámara y discutirlo frente a otros compañeros, también me ayudaba mucho a mi expresión oral. Es decir, he mejorado bastante a cómo me expreso frente a una cámara. Y eso es básicamente lo mejor. Lo que no me gustó es que no fue un error más del programa, sino de la organización de las actividades. Es decir, fueron pocos los casos, pero sí puedo manifestar mi disgusto en esto, que a veces llegaron a pasar 3 semanas, hubo una actividad que pasaron 3 semanas y no hubo actividad. Y sin embargo, después viene una actividad, después de esas 3 semanas sin hacer nada, sin marcar actividad, viene una actividad en la que se nos exige bastante, una actividad muy tediosa que pudo haberse aplazado, pudo haberse marcado un tiempo antes en lugar de marcarse después. Me refiero a la actividad de ver los videos de todos nuestros compañeros. Es decir, se dio un límite de tiempo, pero se aplazó. Aunque se aplazó, tampoco alcanzaba bastante, porque ver videos por obligación es muy tedioso, y en cambio apuntar las ideas principales también llegó a ser de esa misma naturaleza. Lo que haría diferente sin duda es el poder haber tocado temáticas más interesantes. Sé que esto es una limitación por el tiempo en el que se estudia el semestre, sin embargo, al hacerse así no pude dudar de que pudieron haberse incluido temas más interesantes, o haberse explicado, o que algunos temas debieron merecer su propia actividad, porque hubo una en la que vimos un montón de teorías y algunos no alcanzábamos a leer otras. Entonces, es eso, daría más prioridad a otros temas. Ahora, en cuanto a si considero que la intención del curso, sus temas y actividades se entendieron con claridad o fueron confusos, yo creo que no fueron del todo confusos, pero se notaba en sí, al ir yendo conforme al curso, que nosotros íbamos aprendiendo de una forma diferente, y éramos conscientes de que aprendíamos. Y a su vez, con la explicación del maestro, pudimos confirmar ciertas cosas acerca de que, por ejemplo, lo que ya mencioné, la libertad para ahondar en los temas,
o el tener que discutir los temas o aprovechar el ego del alumno al ponernos a discutir uno a uno frente a otros. También eso sí pudo reconocerse. En realidad estuvieron ahí, estuvimos conscientes de que era algo diferente, pero no sabíamos si era a propósito o no. En cuanto a si pueden implementarse estas estrategias en otras temáticas o áreas de conocimiento, yo lo dudaría. En realidad, no creo que esto sea efectivo para todas las disciplinas que se estudian en una universidad. Hay disciplinas o áreas de conocimiento que merecen una metodología. La filosofía, por su naturaleza, puede estudiarse de diversas formas y no sigue obligatoriamente un método. En cambio, otras ramas que implican más seriedad, que por ejemplo la medicina, que tiene que tener la seriedad de estar lidiando con una vida, por ejemplo. No me imagino a un estudiante de enfermería o a algún asistente de médico cirujano discutiendo acerca de cómo debe actuar frente a su mayor, a su cirujano. Es decir, aquí en estas disciplinas siempre debe haber un experto. Obviamente sé que esto es obvio, sé que todo el mundo lo sabe. Sin embargo, no dudo que pueda haber un espacio en esa disciplina para que esta metodología pueda ser aplicada. Sin embargo, no podemos desprendernos completamente del método que utilizamos hasta ahora, que es el de estudiar un temario y sacar actividades y memorizar. Ahora, en cuanto a si pueden implementarse estas estrategias en mi carrera, y me parece bastante creíble que sí puede implementarse, ya que yo estoy estudiando Derecho y, es decir, las doctrinas de Derecho, por ejemplo, los conceptos que se definen, cómo definimos las cosas dentro de una doctrina, por ejemplo, de lo civil, por ejemplo, la definición de poseer, la posesión, los derechos reales sobre una cosa, sobre la cosa ajena, pueden entrarse en discusión y esto pasa, es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que apegarnos a un libro, a un autor que nombra ciertas cosas y tenemos que contrastarlas con lo que han dicho otros autores, y esta discusión también es un indicio de que esto puede ser aplicado en esa parte. Entonces sí me gustaría ver algunas disciplinas de mi carrera inmersas o estructuradas en esta metodología. Si considero que promueve el interés del alumno, claro que sí, porque el hecho de exhortar a los alumnos a discutir frente a otros implica un esfuerzo que éste debe hacer de investigar para defender su opinión y no dejarse, por ejemplo, callar por otro alumno. El hecho de discutir frente a otro, nadie quiere perder una discusión realmente, por eso te ves obligado a informarte, te ves obligado a probar tu punto, no cayendo en un en un sesgo, perdón, de confirmación, sino tratando de llegar a la verdad. Si promueve el aprendizaje autónomo, por ejemplo, lo que ya mencioné, es decir, al ponerte a discutir, automáticamente te exhortas a investigar antes y a investigar de la mejor manera, porque si tratas de decir lo que primero que te salga de la mente o lo primero que viste en el resultado de Google, esto suele ser fácil de refutar y todo el mundo lo sabe, y por eso debe y está al tanto de que no puede decir lo primero que se venga en gana, porque fácilmente perdería una discusión. Y aparte de que el video es público, lo que el producto de las actividades son públicas, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo puede revisar, y nadie quiere estar en esa situación en la que no es que sea humillado, sino que no pueda ganar una discusión. Sí se implementa un aprendizaje autónomo para concluir, porque el factor de discutirlos es indispensable y creo que es de los más grandes aciertos que ha tenido esta actividad. Venir aprendidos a discutir, venir aprendidos a decir algo, a comentar algo, a aportar algo a esta discusión. Muchas gracias, profesor.